en la vida cristiana. Hemos estado estudiando por largas semanas la carta de Efesios, una carta donde hoy llega a su fin hoy acá de seguir exponiéndola todos los domingos. Y es una carta que realmente Pablo se la escribe a una iglesia donde la iglesia tenía muchos conflictos, muchas necesidades de que la exhortaran y que la corrigieran, pero que también le mostraran amor. Y una de las cosas que he estado meditando mucho en mi vida cristiana es que las iglesias de hoy en día no tienen nada que envidiarle a las de en los tiempos de Pablo. También pasamos por esas angustias, por esas malas o malos días que puede o mala vida cristiana. Y Pablo se encargaba de edificar a la iglesia. Es una de las cosas que hemos querido hacer acá en nuestra iglesia. Tomar un modelo para que la iglesia siga adelante, pero un modelo basado en la palabra de Dios. En estos últimos versículos del capítulo 6, que estaremos estudiando hoy, aprendiendo hoy de la palabra de Dios, aprendemos de que la vida cristiana no es solo una travesía de fe y obediencia, sino también que es una lucha espiritual. En los versículos anteriores vimos la semana pasada, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos en nuestra vida cristiana, tenemos una batalla, pero una batalla espiritual, no una batalla contra las personas, sino contra fuerzas espirituales, contra aquella persona que el enemigo coloca y lo utiliza para que te ofenda, para que te critique o para que te alejes del Señor. La semana pasada aprendimos que el principal objetivo de Satanás es alejarte de las cosas de Dios. Es que tú te resistes, que tú no puedas continuar buscando la palabra de Dios. Ese es el objetivo principal de la lucha que tiene el cristiano. Por esta razón, Dios provee en los versículos que hemos estado aprendiendo una armadura espiritual. Y una de las armaduras espirituales de la que aprendimos es la oración y la palabra de Dios. Es la que edifica. Me voy a vestir con la armadura de Dios. Debo estar centrado en la oración. Debo estar centrado en la palabra de Dios. Esa armadura espiritual puede estar completa solamente si tú y yo entendemos qué es la oración, qué es la palabra de Dios. Estamos en un mundo lleno de muchas tentaciones. Estamos en un mundo de muchas distracciones y desafíos. Que eso es fácil para el cristiano, eso se haría fácil para el cristiano desentenderse de las palabras de Dios. Es fácil perder la vista hacia la oración. Muchos cristianos caen en un desánimo. Caemos porque no nos equipamos con la armadura de Dios. No
no nos equipamos con la oración, no nos equipamos con la lectura de la palabra de Dios. Es una de las herramientas que Dios dejó para la vida cristiana. Hace unos días me estaba preguntando, en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo o del Antiguo Testamento, no existía la posibilidad de tener la palabra de Dios tan fácil y tan manera de buscarla y tenerla. En aquel tiempo era un poco más complicado buscar acercarse a la palabra de Dios porque primero eran perseguidos, segundo tenías que esperar que alguien la predicara y que la escuchara, que viniera de Dios, un hombre, un varón de Dios. Hoy en día tenemos el privilegio, la bendición de Dios de tener esta armadura que es la lectura de la palabra de Dios, la espada. Que tenemos la posibilidad y el entendimiento de aprender a orar, a hablar con Dios. Dios ha dado herramientas para que podamos tener esa armadura de Dios en la vida de nosotros como hijos de Dios. He escuchado muchas veces que dicen que ser cristiano es para valientes. Y esa frase a veces me pone a pensar, es para valientes. He querido pensar y cambiar un poco esa frase y decir ser cristiano es para el obediente. Creo que debería ser la palabra personal, la digo yo, personal en mi vida. Creo que debería ser cristiano es para los obedientes. Porque si soy obediente voy a ser valiente. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos. Nuestra fuerza proviene del Señor. Las guerras espirituales no se pueden ganar con fuerzas humanas. Las guerras espirituales se ganan con el poder de Dios, por medio de la oración. Pablo nos ordena a que nos vistamos de la armadura de Dios, porque sin la oración, sin la palabra de Dios, sin la vestimenta de la armadura de Dios, somos indefensos ante las cosas del mundo. Ante Satanás somos indefensos. ¿Qué significa Satanás? Es una persona perversa, maligna. Tiene por nombre en hebreo adversario, acusador, calumniador. Eso es su nombre, mentiroso, el rey de la mentira. Pablo deja claro que nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales, contra fuerzas malignas. Satanás usa diversas estrategias para alejarte de Dios, que es lo que él desea primeramente, alejarte de Dios. Utiliza mentiras, divisiones, utiliza distracciones y utiliza tentaciones en la vida de nosotros. Muchas veces reaccionamos cuando el Satanás utiliza a alguien para desviarte del camino de Dios. Utilizamos a veces como cristianos y nos enojamos y nos enrabiamos con esa persona que está siendo utilizada por Satanás para que tú te apartes de Dios. Y debemos recordar que la verdadera batalla no es contra esa persona, es contra el que la está utilizando. En lugar de pelear con esa persona, debemos responderle de esta manera, con oración. Debemos responder con la verdad de Dios, con la palabra de Dios.
Dios nos ha dado todas las herramientas para resistir esos ataques espirituales. Debemos usarla de esta manera. Debo orar a Dios para que me cuide, me dirija y me permanezca a Él. Debo meditar y memorizar la palabra de Dios. Debo caminar en justicia para poder cambiar mi manera de ser. Debo buscar convertirme y saber de que por medio del camino del Señor encontraré la salvación. Eso nos va a ser indestructible ante las tentaciones del diablo. Pero debo mantenerme firme en la oración y en la palabra de Dios. Los versículos que hoy vamos a estar continuando, estudiando y terminar y finalizar hoy el libro, la carta de Efesios, están entre los versículos 18 al 24. Y estaremos tocando algunos puntos que nos enseñarán a vestirnos de esa armadura de Dios. Terminando la armadura de Dios, este pasaje y todas las cartas deben llevarte a una oración. Deben llevarte a continuar confiando en la oración. Pablo, de los versículos del 18 al 24, hace oración. El título para el día de hoy, el estudio de hoy, es orando en todo tiempo. La oración no es otra parte de la armadura, sino que realmente es el combustible, es la gasolina para lograr la batalla, la victoria. No sirve de nada vestirse de toda la armadura de Dios si yo descuido la oración. La oración es fundamental en la vida creyente. Lo que ocupa en la vida del creyente, la oración no es secundario. Debe ser lo primero en la vida cristiana. Para vestirme con la armadura de Dios debe ser la oración. La oración forma parte del diseño de Dios para poder conocer las misericordias que Cristo hizo por ti y por mí. Estaremos tocando 3 puntos más a conclusión. Y uno de los puntos será la santificación. El segundo punto será la evangelización. Y el tercer punto, estaremos aprendiendo de la consolación. ¿Qué significa la santificación? Santificación significa ser hecho santo o apartado para un uso especial en el proceso de Dios o en el caminar de Dios. Tú y yo, los que somos escogidos en el Señor, los que estamos hoy aquí, está siendo apartado para mantenerte en un proceso de santidad, de ser santo, para lograr hacer algo para el Señor. Es el proceso divino y continuo por el cual Dios aparta al creyente del pecado. Y Dios lo transforma solamente a la imagen de Cristo. Cuando leí este concepto, dije, wow, soy escogido por Dios para vivir un proceso de santificación, de santidad,
pero con un objetivo importante. ¿Cuál es? Ser imagen de Cristo. Capacitándome para vivir en una santidad. Esto implica un proceso de purificación interna mediante el Espíritu Santo. O sea, la oración me va a llevar, por medio de mi oración, tener una relación con Dios, compartirle, decirle todo lo que no le agrada a Dios de mí. Él me ayudará a vivir en un proceso de santidad, de transformación. ¿Pero para qué? Para lograr una imagen a Cristo. ¿Qué es la oración? La oración es un encuentro con Dios iniciado por Dios, no es por ti. Miren lo que me ayudé con un pastor leyendo y preguntándole algunas de sus predicas, y es que tú no oras porque tú quieres orar. Tú oras porque Dios decide colocar en tu corazón el deseo de ir a orar. Es un encuentro con Dios. Es iniciado por Dios, en que en Él hay una humildad de poder tener una comunión contigo, de poder tener una relación personal contigo, de escucharte. Y esa oración puedes tú confesarle tus pecados, tus transgresiones, y pedirle por tus necesidades, por tus deseos que puedas tener en tu mente. Pero más allá de este significado de la oración, también se pueden reunir dos puntos importantes en el proceso de la oración. Primero, en la oración tú glorificas a Cristo, glorificas a Dios. Y luego, en la oración, Dios permite que haya un gozo en tu vida. O sea que es un privilegio orar a Dios, porque primero glorificas a Dios por medio de tu oración. Segundo, encuentras un gozo en tu corazón, porque te has arrepentido, porque has confiado en Él, que Él en su misericordia te perdona. Comenzaremos con el primer punto del versículo 18. Orar por la santificación. Y dice el versículo 8, Pablo le dice a la iglesia en el versículo 18, del capítulo 6 de Efesios, dice: orando en todo tiempo con toda oración y ¿qué? Y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo 18 comienza Pablo diciendo a la iglesia: estoy orando. ¿Cuándo debemos orar? ¿Qué dice el versículo? ¿Cuándo debemos orar? En todo tiempo. Filipenses, capítulo primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice: orar sin cesar. Y Pablo aquí a Efesios le dice: orar en todo tiempo. ¿Cuándo debemos orar?
en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos malos. Tenemos una mala práctica, hermano, como cristianos. Por nuestra naturaleza pecaminosa, la mayoría de veces oramos es cuando estamos en tiempos malos. En tiempos buenos no. No necesito, estoy bien, estoy comiendo bien, tengo un buen trabajo, mi vida personal, estoy bien. Allí me olvido de orar. Pero cuando comienza a ver algo que falta en el bolsillo, la nevera está vacía, problema con mi esposa, mis hijos, una enfermedad, voy a orar. ¿Es malo? No. Pablo dice que no es malo orar, porque suplicas por tu necesidad. Pero el versículo dice que debe ser a todo tiempo. Porque entonces no oramos cuando nos sentimos gozosos y contentos y sin ninguna necesidad. Pablo está diciendo a la iglesia, solo quieren orar en los tiempos malos, cuando necesitan algo. Pero en realidad la oración debe ser siempre, a todo tiempo. Orando a todo tiempo, si nos metemos en el contexto de la armadura, del contexto de que las batallas espirituales, Pablo está dando a entender de que debemos estar orando para poder estar firmes en los momentos difíciles. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no te puedes confiar. Para lograr ganar una batalla y para lograr soportar aquellas situaciones difíciles, debes orar en todo tiempo. Es la única manera de estar firme y no caer en la tentación. ¿Qué tipo de oración debemos hacer? El versículo nos dice, con toda oración y súplica. Dice el 18, mire cómo dice el 18. Con toda oración y súplica. Debemos orar con toda oración y súplica. Este versículo 18, la palabra todo se repite 4 veces, refiriéndose a la variedad de la oración que debemos hacer. Debemos orar por gratitud, debemos orar por el arrepentimiento, debemos orar por las peticiones, y orar para intercesión por otras personas. Porque mire cómo dice el versículo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí están nombrando 4 tipos de oración. Oro por súplica, oro en espíritu, oro por toda la perseverancia y la súplica de mis hermanos. Oro por mí, oro por ti. La oración es una comunicación continua y persistente con Dios, con Cristo. Súplica. Podríamos tener como concepto un ruego urgente. Cuando tú suplicas es porque necesitas algo urgente. Por favor, ayúdame, sácame de esto. Una súplica también podemos tenerla como por cuando un mendigo necesita algo. Ustedes han pasado por donde alguien está, Señor, regáleme algo, Señor, una monedita, Señor, una monedita, Señor.
Estás suplicando. Tu oración, cuando suplicas, en tu oración suplicas al Señor, oras al Señor, suplicándole. Si pensamos en el contexto de la guerra espiritual, somos como el soldado débil, frágil, que necesita, un soldado débil, cuando vaya a la batalla, necesita de alguien más superior que él para que lo ayude a continuar y lograr la victoria. Así es tu oración de la que Pablo está enseñando a la iglesia. Y debe ser suplicando constantemente al Señor. No es solamente cuando esté en dificultades, pasando por una necesidad. Debo mantenerme en el Señor, estando en los días buenos, también diciéndole, Señor, no tengo necesidad, pero quiero orar, interceder por los santos. Cuando habla de los santos, ¿qué está hablando? De sus hermanos en Cristo. Orando por los santos, por aquel. Escuché una vez que me dijeron a mí, mi padre, siempre recuerda cuando comas. Si comes algo delicioso, recuerda si hay alguien que necesita. Es un placer alimentarse con el fruto de tu trabajo. Por supuesto, muy bueno. Dios te bendiga y te logras obtener para tus frutos y tu comida excelente, muy bien. Pero posiblemente puede haber alguien cerca de ti o un hermano contigo que no tiene nada que comer. Igualmente, en las peticiones o la súplica de orar por mi enfermedad, ya estoy sano, pero puede haber un hermano que todavía se encuentre enfermo. Señor, gracias porque ya me sanaste, pero ahora quiero orarte por aquel hermano que todavía no ha salido de la enfermedad. La oración, el versículo dice, debemos tener una oración en el Espíritu. Dice el versículo 18, orar en el Espíritu. Es decir, inspirado y ser conducido por el Espíritu. Recordemos que todo lo que pedimos a Dios y todo cristiano es dirigido por el Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 5 siempre oraba en el Espíritu. ¿Y oraba por quién? Por los creyentes, por los santos. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, un capítulo antes del que estamos leyendo, versículo 18, no se embriaguen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y el versículo dice, orando y velando. Estos dos principios, orando y velando, que tiene el versículo 18, tiene mucho sentido como un mandamiento. ¿Por quién debemos orar? Dice el versículo, por todos los santos. Como hermanos en Cristo debemos orar todos, por todos nosotros, a cada uno de nosotros. Un santo es un creyente, aquel que ha sido apartado por Dios para la salvación. La preocupación de Pablo era que no descuidara la oración por todos los santos, por todos ellos. Nuestras oraciones posiblemente están en un modelo que lo hacemos como
punto por punto. Solo oramos o comenzamos orando por salud, comenzamos orando por un trabajo, comenzamos orando por problemas que tenemos. Pero se nos olvida a veces orar por otros hermanos. Se nos olvida a veces, hermano, pedir lo que Pablo pedía por la iglesia. ¿Saben por qué? Por sabiduría. Se nos olvida a veces pedir por permitir que seamos dirigidos en el Espíritu. Que no seamos dirigidos por mis necesidades, sino por el Espíritu. Anteponer nuestras necesidades por las de los demás. Recordando que tus necesidades te pueden llevar a recordar que otro está mejor que tú. Está necesitando algo que tú posiblemente ya has luchado y has ganado esa victoria allí. En el contexto de las batallas espirituales, nosotros debemos orar por vestirnos de la armadura de Dios. Pero también debemos orar por la vida de nuestros hermanos. Que ellos se evitan también de dar diariamente con esa armadura. Que ellos también comiencen a confiar y a tener un acercamiento a la palabra de Dios y a la oración. Hace unos días me dijo alguien, un hermano, mejor, porque usted se enfoca más a orar en que su hermano, el que esté enfermo, en que no se desanime en los caminos de Dios si todavía está enfermo. Y yo le dije, porque la fuerza y el poder viene de Cristo. Si yo no lo aliento a él a que él permanezca en su oración, en creer en que solamente Cristo es el que lo va a sanar, él va a creer que el que lo sanó fue aquel naturista, fue aquel nada más. Y allí no está el poder de Dios. El poder de Dios es que él coloque en otra persona que él quiere que sea utilizado para que te sane. Para eso existe un médico. El médico estudia su carrera, su universidad y hace su estudio. Pero Dios es el que lo utiliza para que por medio de él pueda sanar a otro. Pero ¿quién te va a sanar el corazón? Cristo. Él es el que debemos orar por eso. La necesidad te puede hacer caer y te puede hacer desanimar de Cristo. No, ya no voy más. Ya estoy cansado de tanto orar y todavía estoy aquí. ¿Para qué me va a venir a orar si cada vez ya vinieron algunos otros hermanos a orar? Te desanima. Y Pablo dice que la mejor vestimenta, la mejor manera de luchar contra la tiniebla es por medio de la oración y la palabra de Dios. Orar en espíritu. Llegamos al segundo punto y está entre los versículos del 19 al 20 del capítulo 6 de Efesios. Y tiene por nombre orar por la evangelización. Orar por la predicación. Pablo en estos versículos muestra el interés y el deseo de seguir evangelizando. Miren lo que dicen 19 y 20. Él continúa orando en el orar por todos los santos y el 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca no sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dice el versículo 18, y oren por mí, pero ¿con qué fin?
con el fin de que cuando él abra su boca, sea dada solamente para dar la palabra de Dios. Pero que la dé con qué? Con denuedo. Denuedo significa, esa palabra significa valiente, con convicción, con seguridad de lo que él está hablando, de la palabra de Dios. Y él está pidiendo a la iglesia que oren por él, a pesar de estar preso. Pero está pidiendo que oren por él con un fin, y con el fin de que él continúe llevando el evangelio, predicando la palabra de Dios. Y por eso le dice, oren por mí y pidan que mi boca no se quede cerrada, sino abierta, para poder dar a conocer ¿qué? La palabra de Dios. Me imagino que Pablo a lo mejor pudiera haber orado de esta manera: Señor, estoy preso, ¿hasta cuánto? Libérame. Esos romanos me quieren matar. Sácame de aquí, Señor. Podría haber sido lo primero que tenga que haber orado, ¿sí o no? Pero no. Él le dijo: epa, ahora ustedes oraron por los santos, oren por mí también, pero que mi boca permanezca abierta para dar a conocer ¿qué? La palabra de Dios. Pero no solamente dar la palabra de Dios, sino darla con ¿qué? Con denuedo, que significa con valentía, con seguridad, con convicción. O sea, no es solamente predicar el evangelio y hablar con algo que ustedes no vean, que al yo abrir mi boca y predicar, ustedes no vean que en mí hay seguridad de lo que yo estoy hablando. Un ejemplo, yo estoy compartiéndoles hoy de que una de las principales armaduras y que es la gasolina del cristiano, es la oración. Entonces tengo que compartirles a ustedes de que eso es cierto. Y Dios está colocando hoy en mi boca, al abrirla, y yo predicarle que eso es lo primordial en la vida cristiana. Y te lo aseguro que eso es la vida cristiana. Pero si yo oro o enseño algo así, Señor, parece que la oración es padre. No estoy siendo convencido. Todos podemos leer la Biblia, todos podemos orarle a Dios, pero si no estás convencido, va a ser de nada. Y Pablo ora para pedirle a Dios por eso. Por eso, ora por la evangelización. ¿Qué concepto tiene la evangelización? Predicar la fe en Jesucristo. Comunicar el evangelio de Cristo por medio de la palabra de Dios. Es llevar las nuevas de Jesús a cada situación humana y buscar, miren lo que es importante, por eso digo que Pablo se interesó tanto en esto, y buscar la conversión de todo aquel que no tenga Cristo. Pero debe ser con denuedo, con valentía, con conflicto, con seguridad, y debe estar allí en tu vida. La preocupación de Pablo no fue por su salud. Ojo, no quiero decir con esto que era que Pablo no quería ser liberado, no. Pero su preocupación primordial era por seguir llevando el evangelio, la palabra de Dios. ¿Hasta dónde tú estás siendo sano de tu enfermedad y estás dejando de compartir el evangelio a otras personas? Hoy en día, hazte una pregunta allí donde estás sentado. ¿Cuánto tiempo tengo que no predico el evangelio a otra persona? No me lo digas a mí, tú mismo.
Pregúntate tú, ¿cuánto tiempo tengo que mi boca está siendo cerrada para no predicar la palabra de Dios? Pregúntate tú allí sentado. Estoy viendo glorias de Dios en mi vida. Pero ¿hasta dónde? ¿En dónde he dejado de compartir la palabra de Dios? Esto no lo estoy diciendo para que te sientas mal. Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Porque él dice, estoy a punto de morir. Recuerden que Pablo estaba preso. Luego muere. Los romanos lo matan. Pero él lo que más le preocupaba era dejar de dar la palabra de Dios, de predicar el evangelio. Abrir la boca. Es necesario hablar para poder predicar el evangelio. Pablo tenía tiempo que quedarse callado y no predicar el evangelio. Para que sea dada la palabra de Dios, dice Pablo. Y Pablo deseaba eso. Eso debe nacer en la vida de nosotros. De nuevo, es hablar con confianza, con convicción, con valentía, en todo tiempo, para predicar el evangelio de Dios. Pastor, pero es que yo no soy pastor, yo no soy líder, pero eres un hijo de Dios, hermano. Eres un templo de Dios. No solamente con tu testimonio o con tu manera de vestir vas a enseñar que eres un hijo de Dios. Necesitas también abrir tu boca y predicar el evangelio a él. Y decirle, mira, yo de un día para otro Dios ha transformado mi vida. Y eso ha sido Cristo en mi vida. Y Pablo dice, soy embajador de cadena. O sea, estaba preso. Un embajador es un representante de Dios. Tú eres un representante de Dios. Y cuando dice en cadena era que estaba bajo prisión. Pero él no pidió por ser liberado de esa prisión. Él pidió por que le diera Dios a él, al abrir su boca, la valentía que le diera para abrir su boca, con el convencimiento de que otros cuando lo escuchaban hablar, vieran que en él estaba Cristo Jesús, que él había sido transformado en el Señor. Llegamos al tercer punto. Y están entre los versículos 21 al 24. Y esos versículos nos dan a entender, Pablo ora por la consolación de la iglesia. ¿Qué significa consolación? Es una acción y un afecto de consolar a alguien que sufre. Pablo consuela a la iglesia. Y la consuela mostrándoles y enseñándoles que deben tener paz, que deben tener fe y que deben tener amor. Lo más hermoso es que Pablo en estos versículos termina su carta con un mensaje de bendiciones para la iglesia. Posiblemente a veces nosotros terminamos algunas conversaciones con otros hermanos. Ya bueno, me voy, que Dios te bendiga, está bien. Pero hasta allí. Y es bueno terminar una conversación con alguien de una manera de consolar. Mira, yo te animo a que sigas adelante. Levántate, continúa. Y estoy a tu disposición. Mi casa queda allá. Toma mi número de teléfono. Llámame. Podemos unirnos. Imagínense, ese hermano se va. Wow.
En estos versículos Pablo mantiene una oración también por consolación. La consolación bíblica es un movimiento interior, primeramente hacia Dios, pero debe ir acompañada con una fe, debe ir acompañada con una esperanza y con un amor en Cristo. Yo puedo consolar a alguien, pero no debe haber esa consolación hacia otro, humanamente solamente colocar en mí. No, la consolación debe ir que esa persona vea el consuelo que yo le estoy ofreciendo, viene de Dios, viene de la fe en Cristo y viene de la esperanza en Él. Leamos los versículos del 21 al 24. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestro corazón. Paz sea a los hermanos y amor, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Esta carta tiene un final con un cierre que Pablo siempre lo hacía al despedirse. Poderosas bendiciones y enseñanzas finales, pero nombrando a Jesucristo. Pablo concluye su carta reflejando un amor para los creyentes, con un deseo de edificación y de énfasis en la gracia de Dios. Hoy en día queremos vanagloriarnos nosotros y no le damos la gloria a Dios. Pablo envía a Tíquico para que informe a los efesios la situación que él estaba pasando. Pero lo envía también para que los anime. ¿En qué? En la fe. Aquí también da un ejemplo de Pablo enseñando de que hay hermanos que también tú puedes confiar en ellos para que hagan también la bendición de bendecir a otros. Y Pablo está diciendo, aquí muestra mantener una conexión entre el creyente que también está en Cristo contigo, pero una persona que te conoce, que sabe que caminas en Cristo. A veces como cristiano, como hijo de Dios, el caminar en Cristo me lleva a tener una individualidad, a ser solamente yo. Y no confío en otro hermano. Y Pablo dice, voy a enviar a Tíquico. Ya la iglesia lo conocía, porque él, en capítulos anteriores, habla de que él fue uno de los que acompañó para la recolecta en Jerusalén. A veces no confías en otro hermano. Y Pablo aquí está mostrando de que como creyentes en Cristo, como hermanos en Cristo, otro hermano puede ayudarte. Puedes dar parte de información de lo que tú estás pasando para ayudar. Pablo está mandando a llamar a vivir en comunidad con tus hermanos. Está
También podemos entender que Pablo muestra el consuelo por medio de la paz. Y dice en el versículo 23, paz sea a los hermanos, paz sea a los hermanos. Pablo inicia una bendición y comienza con esta primera bendición, deseando la paz a los creyentes. No se trata de una paz superficial, se trata de una paz que solamente la da Dios y Cristo Jesús en tu vida. Y Pablo le dice, paz sea a los hermanos. Comienza diciéndole, tengan la paz en Cristo Jesús. En Juan capítulo 4, capítulo 14, versículo 27, dice algo sobre la paz y dice así, la paz os dejo, mi paz os doy. Y no os la doy como el mundo la da. Jesús le dice a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La da Cristo Jesús. Y luego continúa diciendo la segunda bendición, y el amor con fe de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Aquí termina diciendo Pablo diciendo, une dos claves importantes en la vida cristiana de la armadura del Espíritu Santo. Y es amor y fe. No podemos tener una y la otra no. Debemos tener las dos. Debemos amar a los demás con amor, pero debemos tener fe en que ese amor que estás mostrando a ellos viene de Cristo. Un verdadero amor es posible solamente si confiamos en Dios. Mira, la única manera que tú le puedas dar amor a alguien que se meta contigo, que quiera pelear contigo, es porque tengas el amor de Dios. Si no, no lo vas a poder hacer. La vida cristiana no se trata solo de tener conocimiento, leer y estudiar. Está muy bien, nosotros en nuestra iglesia nos hemos esforzado a que aprendamos y tengamos conocimiento. Pero tampoco podemos descuidar el amor que debe haber entre nosotros. Y él termina diciendo, el versículo dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Inalterable puede ser que no cambia, es incorruptible, un amor que no debe cambiar. El que Dios nos da a nosotros igualmente debe ser dado a otros. Con sinceridad, un amor con sinceridad. Nuestra relación con Dios debe ser genuina, debe ser constante. No podemos amar a Dios solo cuando nos va mal. No podemos amar a Dios solamente cuando lo necesitamos a Él. Tenemos que amarlo en lo bueno y en lo malo. Nuestras relaciones con Dios deben ser frecuentemente con amor. El amor entre hermanos proviene de Dios. Y termino de esta manera. Estos versículos Pablo nos deja una lección poderosa, importante para todo cristiano. Un cristiano sin oración es como un humano sin respiración. Un cristiano sin leer la palabra
es no tener a Dios en tu vida. ¿Cómo escuchar la voz de Dios si no lee la palabra de Dios? Qué bueno fuera como en aquellos tiempos del Antiguo Testamento que Dios se acercaba. Pero, por favor, haz esto. Qué bueno fuera. No quiero limitar el poder de Dios. Pero tú quieres escuchar la palabra, oír la voz de Dios. Lee la palabra de Dios. Mantente en oración. Y también Pablo nos enseña que la paz viene de Dios. El amor y la fe son la base de la vida en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos sostiene. Y es la necesidad de cada uno de nosotros que necesitamos la vida en Cristo. La vida de Dios. Cierran sus ojos, vemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras, Señor, que hoy he compartido por medio de tu enseñanza, no sean solamente humanas de mí. Oro para que en el nombre del Espíritu Santo, toda palabra, toda enseñanza que salió de mi boca, que tú permitiste, que por medio del Espíritu Santo haya salido, sea para transformar a mis hermanos, sea para que nuestra iglesia se consagre en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, en poder, Señor, destruir toda estrategia, Señor, del enemigo que quiera derrumbarnos en el amor en Cristo. Ayúdanos a vestirnos, Señor, de tu armadura, basado en la oración, en la palabra de Dios, en la valentía, Señor, de predicar el Evangelio con una convicción, Señor, que solamente en Cristo Jesús está el poder. Gracias te damos, mi Señor, porque en esta mañana nos diste el privilegio de terminar con la carta de Efesios. Y qué bendición, Señor, es saber la manera como termina Pablo su carta. Termina, Señor, dándole la gloria a Dios, dándole el poder a Cristo Jesús, Señor, sabiendo que Él tenía necesidades y que estaba a punto de ir a morir porque estaba preso. Se enfocó, Señor, primeramente en sus hermanos santos de la iglesia. Hoy oramos, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, que están hoy presentes aquí con nosotros. Oro para que cada uno de nosotros podamos vestirnos, Señor, de tu armadura, fortalecernos en tu oración y en tu escritura. Oramos por aquellos hermanos, Señor, que no han podido venir hoy, aquellos que están enfermos, Señor. Primeramente oramos para que tú le des valentía y fuerza en su corazón y que su espíritu, el Espíritu Santo, siga fortaleciéndolo y dándole la convicción de que Dios está en ellos. Oro para que sean sanados también físicamente, Señor, aquel que esté enfermo. Y también oro, Señor, en este momento, Señor, por aquel que está aquí hoy, Señor, acompañándonos, que por medio de tu palabra de Dios sea transformado, Señor. Que en su corazón, Señor, esté el Espíritu de Dios, tocándole ese corazón y diciéndole, ya es hora de que estés aquí junto a mí. Sabemos que tú eres, mi Señor Jesús, el que toca corazones y transforma los corazones. Pero también tu palabra dice que no debemos quedarnos callados y traer tu mensaje a todo aquel que no te conoce. Y hoy te pedimos, Señor, por aquel que hoy necesita, Señor, de que tú toques su corazón
y que ellos sean salvos para ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, quiero compartirles algo.